Vamos a continuar entonces, hermanos, con las 12 características del pecado y es un privilegio, un placer compartir este tema con ustedes y con los hermanos que siempre están con nosotros los domingos, que ustedes saben que hemos estado haciendo eso desde enero de este año. Y también a los hermanos que nos visitan de todos los lugares del mundo, que le damos muchas las gracias y la bienvenida, como siempre. Es un privilegio y un honor, aunque verdaderamente uno definitivamente se va a sentir, ¿verdad? Como le digo, como verdaderamente privilegiado de tener esta oportunidad. Y vamos entonces a dar una pequeña entrada, pero no sin antes yo poder promover nuestro canal de YouTube a los hermanos. Nuestro canal de YouTube, todos los mensajes que ustedes se han perdido, todo tipo de temas que se pierden, hermanos, están en nuestra página de YouTube, Templo Bíblico 126. Sí, les recomiendo que se anoten, que hagan su suscripción, o sea, en otras palabras, se anoten ahí para que puedan ver los temas que se hayan perdido o algunos que ustedes quieran rumiar. Y estamos creciendo poco a poco. No pensamos que va a ser lo más grande del mundo, pero definitivamente es una muy buena librería de todos los temas para que podamos aprender. Hermanos, estamos en estos estudios bíblicos los miércoles para estudiar juntos, para aprender juntos. Y eso es muy, muy importante, que si se lo pierde, lo pueda recapitular más luego. Y en este tema de las 12 características del pecado, estamos hablando de personajes bíblicos que representan o que han llevado a cabo una acción pecaminosa, la cual nosotros podemos aprender mucho de ello. Y verdaderamente ha sido muy interesante lo que hemos visto. Por ejemplo, la primera característica que hablamos en enero fue que el pecado es irracional. El pecado no se puede, usted no puede dialogar con eso, usted no puede razonar eso, usted no puede comprenderlo. El pecado es algo tan tal que la persona que cree que nunca va a hacer tal cosa, lo va a hacer. O sea, si tú piensas que tú nunca vas a robar, va a haber un momento donde el pecado va a ganarte ventaja y tú vas a robar. Si tú piensas que tú nunca harías tal cosa o harías tal otra cosa, eso es exactamente lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que dice que está firme o el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es que no podemos subestimar el poder arrastroso, verdaderamente y desastroso del pecado. Y leímos en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1 y en adelante el ejemplo de Amnón y Tamar, donde hubo un pecado tan agresivo, irracional verdaderamente. Y vimos que Amón, después de haber violado a su hermana Tamar, que ustedes saben que son hijos de David, la odió, la detestó, la rechazó con más odio, con más pasión para eso que con el amor que le tenía. Y vemos que el pecado no se puede entender verdaderamente. Tú no puedes pensar que tú puedes razonar eso. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque lo que nosotros pensamos que no vamos a hacer, usualmente, si nos descuidamos, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Segunda característica del pecado es que el pecado se justifica en la mente del pecador. Y verdaderamente el que está en pecado nunca razona en que está en pecado. Él piensa que todas las personas están mal, menos yo, ¿verdad? La persona que está en pecado nunca piensa que está mal. Y es difícil hablar con una persona que no quiere razonar en eso. Y es porque el pecador se justifica. Puede ser que, bueno, yo hice tal cosa porque me empujaron o hice tal cosa porque fulano hizo tal otra cosa. Verdaderamente hay siempre una justificación y hay que tener mucho cuidado. Leímos en 1 Samuel capítulo 9 versículo 1 al que yo considero uno de los personajes bíblicos que más se excusa es el rey Saúl, que todo lo que hacía lo hacía para la gloria de Jehová, aunque era totalmente en desobediencia. Si era en la situación cuando le fue mandado por el Señor a matar a sus enemigos, él guardaba las ovejas. Y cuando le llamaban la atención en cuanto a los animales que dejó con vida, aparte de que el Señor le había dicho que no, que tenía que eliminarlo todo, él decía, bueno, eso es para sacrificio para tu Dios, ¿verdad? Entonces, el asunto es que siempre el que está en pecado se excusa y busca la forma de cómo evitar la responsabilidad. Hablamos de eso ya hace en febrero, si no me equivoco, en marzo. No, en febrero. En la tercera característica fue que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Siempre cuando una persona entra en pecado, cree que no va a pagarlo muy, muy caro, ¿verdad? Cree que va a ser poca cosa si alguien lo descubre o poca cosa si se revela que has
cometido una infracción. Pero leímos que el rey David en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 en adelante, él nunca pensó que su pecado le iba a llevar, ¿verdad?, a la muerte de su primer hijo, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el pecado estamos hablando, ese, el adulterio que él tuvo con Betsabé, que fue literalmente por la fuerza, el vino la llamó un día en su ocio, ¿verdad? Está paseando por su balcón y ve a esta mujer bañándose y dice, tráemela a ella. Y aunque estuviera casada, no importa, tráemela. Y como ustedes saben, él cometió homicidio, mintió, hizo muchas cosas, lo estudiamos muy, muy detalladamente. Y el rey David no pudo percatar lo grave que iba a ser el costo de su pecado. Y nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, hermano, Satanás es muy, muy agresivo con sus ofertas. Él te ofrece algo, te dice, mira, tú necesitas esto y yo te lo puedo dar. Pero, curiosamente, él lo que no te dice es el precio, ¿verdad? El precio. Una noche de adulterio, oh, qué buen placer, pero el precio es tu familia, tus hijos, el respeto de los demás, tantas cosas que pasan, o quizás una droga, mira, es un poquito, no es gran cosa, o lo que pasa después de eso. Ustedes saben, hermano, verdaderamente el pecado es sumamente costoso. Y hay otro problema en cuanto al pecado, que es la cuarta característica, que tú nunca pagas solo. El pecado no se paga solo. Lo paga tu familia, lo paga tu mamá, lo paga tu papá, lo paga tu abuelo, lo pagan tus amigos. Si entras en deuda, ¿quiénes te van a ayudar? Bueno, aquellos que no están en deuda. Si entras en un problema, ¿quiénes te van a socorrer? Aquellos que no tuvieron problema. ¿Me entienden? El pecado es sumamente grave porque, de hecho, no solamente lo pagas tú. Muchas veces nosotros creemos que eso solamente no afecta a nosotros, pero afecta a todo a nuestro alrededor. Y vimos el ejemplo de Acán, que como ustedes saben, estaba dentro del pueblo juntamente con Josué cuando estaba en su liderazgo después de la muerte de Moisés. Y Acán fue y robó, bueno, no se robó, se llevó un manto babilónico cuando Jehová le había dicho que todo eso era del anatema, quemen todo eso. ¿Y qué pasó? Que cuando él fue descubierto, porque obviamente se estaba ocultando su responsabilidad, y estoy parafraseando todo esto para ir rápido para el tema, pero ustedes saben que cuando él fue descubierto, no solamente pagó él, sino su familia, sus hijos, su mamá, su papá, todos fueron apedreados y él tuvo las consecuencias y también aquellos que quizás no tuvieron nada que ver con eso. Aunque no dice las escrituras si ellos sabían o no sabían, no quita ni pone culpa, pero definitivamente lo pagaron todos. Y hemos visto mucho en las escrituras ejemplos de personas que pagan por el pecado de otro. Y tú también puede ser que estés pagando el pecado de otro, hermano. Tú quizás estás sufriendo porque otra persona cometió una infracción y tú estás llevándote la culpa o estás cubriendo o ayudando. Y verdaderamente es duro pagar por el precio, por el pecado de otra persona, pero ese es el problema del pecado, que es pegajoso, ¿verdad? Y todo lo tienen que pagar. Ahora, la quinta característica que vamos a estar estudiando hoy es que el pecado te seduce y tiene un poder seductor increíblemente fuerte. ¿Verdad? El pecado es muy difícil de combatir, hermanos. ¿Saben por qué? Porque llama a nuestros propios deseos, ¿verdad? Los cuales moran en nuestro interior y somos atraídos y seducidos hacia el mal. Nunca eres tentado con algo que no te gusta. Tiene que ser seductivo, tiene que ser algo que te atrae, ¿verdad? A mí, por ejemplo, esto es un ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, la berenjena, no la tolero, ni el olor me gusta. Si el enemigo de mi alma quiere tentarme, él no va a usar una berenjena. ¿Saben qué va a usar? Un bizcocho. Y ahí yo caigo casi. ¿Por qué? Porque a mí me fascina el bizcocho, o un ice cream, o un cookie, sucesivamente. El asunto es que un ejemplo tan sencillo, lo que te quiero explicar es que cuando eres tentado, tú nunca vas a ser tentado con algo que tú no toleras, sino con algo que tú anhelas en tu corazón. Eso tiene que estar en tu interior primeramente, y a eso se le llama concupiscencia. Miren lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, que sino que cada uno es tentado, o sea, yo, usted, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, en otra palabra, tú eres responsable porque eso está dentro de tu interior. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y como hemos hablado antes, que el pecado tiene un precio, el pecado siendo consumado da a luz muerte, ¿verdad? So, vemos que nunca podemos ser tentados con algo que no nos atrae. Pero, ¿qué es la concupiscencia? La verdad es que la concupiscencia se define como un fuerte deseo, una tendencia o atracción que generalmente surge de la lujuria o los deseos sensuales. Es, moralmente hablando, la tendencia a desviarse del camino derecho. Ahora bien, yo puedo ser sincero, la concupiscencia
muchas veces se refiere a lo sensual, pero no es exclusivo a lo sensual. Tú puedes ser tentado por muchos otros tipos de cosas. La vanagloria, por ejemplo, es una forma de una persona, ¿verdad?, pecar. Cuando uno se siente que necesita un poquito ¿cómo le dice? Reconocimiento, ¿verdad? Reconocimiento. ¿Y qué una persona hace? Bueno, busca la forma de ser reconocido, aunque sea por la fuerza. Todo lo que te atrae, hermanos, puede ser involucrado con lo que es la concupiscencia, pero usualmente se refiere a lo sensual. Y con razón, es que el pecado es muy atractivo. ¿Por qué? Porque aún los personajes más importantes en las escrituras cayeron por esa misma causa, porque atacó verdaderamente su interior. En el caso, por ejemplo, de Salomón, que tuvo tantas mujeres y ellos desviaron su corazón de los caminos del Señor, como ustedes saben, terminó, ¿verdad?, su vejez de una forma que no honró al Señor. Y también tenemos a David, que por un día de ocio y deseo carnal, ¿verdad?, comete esa infracción contra Jehová y eso le cuesta familiares. Ustedes saben lo que pasó con sus hijos, Absalón, que al final de cuentas se rebeló contra David y después lo tuvo al matar, se le murió el primer hijo, violaron a Tamar, todo ese tipo de cosas solamente por un pecado, pero ese pecado fue muy, muy atractivo a sus ojos y él no lo pudo aguantar. Y también Sansón, que ese fue el peor. Sansón era un carnívoro, literalmente. Ese hombre buscaba, él quería a esa mujer y acomodó el lugar, ¿verdad? Se dejó llevar mucho de su pasión, de su concupiscencia. Ahora bien, en esta noche vamos a ver tres posibles razones por el cual el pecado tiene tanto empuje en nuestro interior. Porque miren, hermanos, lo que a mí me afecta no lo afecta a usted. Y tenemos que ser claros, somos diferentes. Hay algunos que son muy, muy afectados por el alcohol. Hay otros que son afectados por lo visual, tanto a la mujer como al hombre. Mucha gente no dice, oh, que al hombre le gustan mucho las mujeres. Bueno, a las mujeres también le gustan los hombres y quieren y cometen infracción también, ¿verdad? También puede ser todo tipo de pecado, puede ser la mentira. Hay personas que no paran de mentir. Eso es como algo natural y tratan de evitarlo, pero es algo atractivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver tres razones por las cuales es tan atractivo cometer infracción. ¿Por qué que nos atrae tanto? La primera razón es porque el pecado es prohibido. Sí, lo prohibido nos gusta, nos agrada, nos llama la atención. El ser humano le fascina, ¿verdad?, romper las reglas, hacer las cosas que están fuera de orden, porque es prohibido, porque es algo que te dicen que no. Proverbio 9:17, uno de mis versos favoritos, dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Verdad? Es cuando está en oculto, cuando está en secreto. Miren, los amores, yo cuando era joven, pero yo veía muchas novelas y esas cosas, y los amores que eran escondidos, que estaban así en oculto, esas eran los más deliciosos, eran las cosas que más le gusta a una persona, ¿verdad? En cierta manera, el matrimonio en ese aspecto es un poquito aburrido porque uno ya sabe que esa es la mujer tuya y con eso es que la que tiene y da sé. Pero cuando un hombre está en pecado y está en adulterio, lo encuentra como una aventura, eso es lo que le llama la aventura, ¿verdad? ¿Qué aventura? ¿Verdad? Hasta que lo agarren y entonces, ay, qué terrible, ay, perdóname, ¿verdad? Pero es que las aguas hurtadas son dulces, la Biblia no se equivoca, y el pan comido en oculto es sabroso, y esto lo dice una mujer que le llaman una ramera, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, es una mujer quisquillosa, mala y perversa, que quiere atraer a los que están del buen camino, pero es el ejemplo de lo que es el pecado, porque el pecado, mientras es oculto y nadie lo sabe, te gusta. El pecado, al ser prohibido e ilegal, atrae nuestra curiosidad. Somos curiosos, queremos curiosidad, tenemos mucha curiosidad en cuanto a algunas cosas, por probar y ver el por qué tal acción tiene dicha reputación, y esto causa un estado de excitación, ¿verdad? Te excita el peligro, te excita estar en rebelde, ¿verdad? Incluso, yo no sé ustedes, quizás Jockey y Arely me pueden decir porque son entre las más jóvenes de las damas, pero ¿verdad? Que a las mujeres les gustan los hombres rebeldes, ¿verdad? Lo que andan en la motocicleta, que no quieren saber de nadie. Bueno, eso a mí me lo habían dicho cuando yo estaba en high school. Pero en verdad, no, eso es pecado. ¿Por qué? Porque verdaderamente es oculto, es algo secreto. Miren, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 19, el ejemplo con Juan del Bautista cuando estaba enfrentando a Herodes. Dice que porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Oh, pero es que a Herodes le gustaba el can. Él quería la mujer de su hermano. Y a mí, miren, hermano, sinceramente hay veces que no tiene que ver porque sea bonito, porque sea fea, es porque no te pertenece, ¿verdad? Y cuando una persona muchas veces roba es porque no es porque lo necesita, es porque lo desea, porque no lo tiene, porque es como un anhelo, un deseo de tenerlo prohibido, ¿verdad? Pero Herodías, que también estaba en el can, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y ustedes saben muy bien lo que pasó con Juan el Bautista, que fue decapitado. Así que, hermanos, el pecado siendo prohibido es muy, muy, muy atractivo. La segunda razón, hermanos, es porque da un breve sentido de seguridad y poder, ¿verdad? Hay psicólogos que dicen que la persona por naturaleza mienten para protegerse, como un autodefensa, ¿verdad? Yo digo que por la naturaleza humana y pecaminosa de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que dice las escrituras, pero en verdad tiene cierto sentido. Cuando uno miente para proteger su imagen, para proteger su personalidad, su persona, para que nadie piense mal de mí o de usted, ¿verdad? Y te da un sentido de seguridad, te da un sentido de poder también. Según de Samuel, capítulo 24, versículo 1 en adelante, nosotros vamos a ver un ejemplo de una persona que vio, ¿verdad? Es una forma de cómo adquirir poder o cómo sentirse seguro y pecó contra Dios. Y vamos a verlo en David, otra vez. David es un tremendo personaje porque casi todos los pecados que pudieron haber sido hechos, lo hizo David. Pero, y con todo y todo, David fue amado por Jehová. Eso es algo interesante, hermano, que ver que Dios, es la gracia del Señor que nos sostiene, hermano. No es porque somos buenos, ni porque nos hemos comportado bien, ni nada por el estilo, no. Dios, verdaderamente la gracia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque David fue homicida, tuvo relaciones con varias mujeres, hizo muchas cosas y dentro de ellas él se llenó de orgullo tratando de censar al pueblo. Vamos a leerlo. Según de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 4 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo al pueblo. Yo estaba leyendo y estudiando este asunto. ¿Por qué era tan problemático hacer el censo del pueblo? Y hay varias razones. La primera es que cuando el rey hacía censo del pueblo, estaba dependiendo de la fuerza del pueblo, del número que él tenía, no de Jehová, ¿verdad? Y eso le podía dar un falso sentido de seguridad. Yo tengo un gran número, por lo cual yo puedo ir a una guerra, ¿verdad? Dios prohibió eso. Y segundo, el pueblo de Israel no era el pueblo de David, era el pueblo de Jehová, y solamente Jehová podía hacer mandar un censo. El problema con David es que él se sentía inseguro, y al sentirse inseguro, él deseaba saber el número de los que estaban a su alrededor para él poder decir, bueno, puedo ir contra este grupo, puedo ir contra esta nación o sucesivamente y hacer conquista. Eso es natural entre los reyes, pero no entre el rey escogido por Jehová. ¿Qué pasa después? Bueno, después que David hubo censado al pueblo, eso está en el versículo 10, le pesó en su corazón. Él sabe que él pecó. Y dijo David a Jehová, óiganse, eso es una cosa que él mismo llegó al punto y dijo, he pecado, lo reconoció. Y ya un David, ya un veterano, ya que él había experimentado muchas cosas, ya experimentó la muerte de su primer hijo, experimentó la muerte de Absalón, experimentó todos estos sufrimientos, y ya él conoce cuando él peca y ahora lo reconoce inmediatamente. Y dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Estaba buscando la forma de sentirse seguro, pero fue necio de su parte el no depender de Dios y depender del grupo de número de personas que él tenía a su mando. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová, el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve, di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas.
para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y ustedes saben muy bien que eso fue bien duro. Miren, hermano, el pecado se paga bien, bien costoso y lo pagan todos. Y hermano, ustedes saben el asunto del pecado es que es tan grave que cuando yo estoy en pecado o usted está en pecado, la iglesia es afectada. La iglesia. Personas que no tienen que ver contigo y no saben lo que tú estás experimentando. Sin embargo, la iglesia lo sufre. Tú ves una decadencia en el ánimo en la iglesia. Tú ves una decadencia quizás en la efectividad de las predicaciones. Tú ves muchos problemas. Y ese es el problema, hermano, que somos un cuerpo y a veces se nos olvida, ¿verdad? Si yo estoy en falta, usted va a sufrir las consecuencias también. Y David pecó, pero el pueblo fue que sufrió. Él pasó quizá la angustia, pero el pueblo fue que sufrió, porque ustedes saben que David escogió la tercera. ¿Por qué? Porque él dependía de Jehová y dice, quizá Jehová, yo prefiero estar sobre el juicio en el juicio de Jehová que en el juicio de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, pero Jehová sí. Muy buena elección de su parte, porque verdaderamente con Dios se puede contar. La razón número 3 por la cual el pecado es tan atractivo es porque verdaderamente somos incrédulos. Cuando entra la incredulidad, ¿verdad? Y la incredulidad y el pecado están relacionados, hermano. Y uno piensa que quizás no, yo no soy incrédulo porque yo cometí tal falta, pero no fue por incredulidad. Bueno, le voy a explicar por qué la incredulidad tiene que ver con ese pecado tan atractivo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 18-19. Jehová, obviamente hablando, bueno, hablando acerca de este pueblo, Israel, el cual él le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. En esta palabra, las personas que desobedecieron no entraron en el reposo de Jehová. Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. En otra palabra, el pecado de ellos era tan tal, pero venía por la incredulidad. Por ejemplo, cuando el pueblo israelita, que antes se llamaban los hebreos, ¿verdad? Fueron y hicieron una estatua de oro en forma de un ox o un cordero, ¿verdad? ¿Verdad? No era un cordero, pero era más como un aleph. Algunos de ustedes que saben un poquito de hebreo, el aleph es símbolo de un ox. Un ox, no sé cómo se dice, pero como un toro pequeño, como un cabrito, ¿verdad? Algo así. Y ellos fueron literalmente incitados en eso. Ellos querían ver a su Dios. Ellos tenían esa ansiedad de ver a un Dios físico, ¿verdad? Y la incredulidad de ellos era, Moisés no va a llegar. Moisés no va a llegar. Haznos Aarón un Dios, o haznos a nosotros la figura de un Dios. Y Aarón hizo exactamente eso bajo presión, pero también por desobediencia. Ustedes ven que la incredulidad tiene mucho que ver con nuestro pecado. Muchas veces pecamos y mentimos por incredulidad. Muchas veces faltamos al Señor por incredulidad. ¿Y por qué? Porque la incredulidad se manifiesta en muchas maneras. Por ejemplo, el no creer que el pecado será castigado es incredulidad. Los impíos no creen que van a ser castigados, por lo cual ellos hacen lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero el cristiano hay veces que cree que Dios no lo va a castigar. Bueno, Dios tiene misericordia, no me va a reprender. Y hacen lo que hacen. Son seducidos al mal porque ellos tienen incredulidad. Ellos creen que no va a pasar nada. El no creer que Dios existe también es otro problema. Hay gente que dice, Dios no existe, por lo tanto yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Es incredulidad. No creer en las palabras y las promesas de Dios también es incredulidad. Y eso causa que nosotros cometamos faltas, infracciones a Dios. Y muchos de estos pecados, hermanos, vienen por la incredulidad y por esto muchos deciden seguir sus viles pasiones sin estorbo. Yo le voy a dar un ejemplo bíblico, como siempre lo hacemos en todos estos temas, y es el ejemplo bíblico de Eva. Este es el personaje de Eva, ¿verdad? Y ustedes van a ver, hermanos, que ahí entró la seducción del pecado por la incredulidad. Y el hermano Miguel estaba hablando, Miguel Ángel Moreno, estaba hablando acerca de Eva en muchos detalles, pero hermano, miren, uno se pone a coger la Biblia y coge tijera y papel y cosas, y uno encuentra cosas que decir, porque la Biblia es una fuente ilimitada, ¿verdad? Y tiene muchos detalles que uno, mientras más lo dedica, se va más dando cuenta de esas cosas. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente eso es una mentira fatal. Él empezó con esa. Y Eva dice que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí está la clave, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí está la clave, hermano. Lo que llamó la atención a Eva fueron estas palabras, sino que sabe Dios. Pone duda, ¿verdad? En la mente de esta persona. Dios no tiene buena intención, ¿verdad? Sino que sabe Dios. Por entonces Dios es envidioso. Dios no quiere que tú seas igual que él, ¿verdad? Hay muchas cosas que dijo esta mentira, son muchas cosas. Tú lo detallas así, eso es increíble. Satanás cuando habla, él es, muchas veces lo subestimamos, hermano, él es bien peligroso. Es por eso mismo, porque su palabra tiene mucho significado y si tú te pones a meditar en eso, tú te encuentras en un laberinto que no vas a escapar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Él incitó a Eva a pensar de que Dios tenía mal propósito, de que Dios era un envidioso, que él no quería compartir su poder, de que Dios le había escondido alguna información, ¿verdad? Le había escondido alguna información y de que Dios no quería competencia, ¿verdad? Eso era. Entonces, ¿qué pasa? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces fue atraída, seducida por el poder, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está la clave. Óyeme, voy a ser sabia como Dios, ¿verdad? Voy a ser como Dios, voy a ser igual a él. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo no puedo imaginarme ni puedo dialogar en cuanto a qué fue lo que le dijo Eva a su marido para que él comiera de él. En vez de Adán haberle dicho, hey, yo no voy a comer de eso, solo comes tú, esa es tu responsabilidad. No fue así, él comió también. Y es muy interesante, hermano, porque esa mentira sedujo lo que estaba ya en el interior de Eva, ¿verdad? Y era una prerrogativa en cuanto a Dios. ¿Será Dios que está diciéndolo, verdad? Hermano, nosotros nunca pecamos de un día al otro día, de noche a la mañana. Siempre viene el pecado como por poquito a poquito, ¿verdad? Si tú vas a caer en un pecado, no empieza en un día, eso es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta el día que tú vienes y caes. Y me parece que Eva se preguntaba eso y decía, ¿será cierto este asunto? Y yo puedo dar dos pensamientos que quizás le pasaron por Eva, pero esto quizás es mi prerrogativa o una opinión personal. No digo que esto es lo que dice la escritura en sí, pero verdaderamente son razonables pensarlo, porque miren, ¿será cierto que Dios había mentido? Quizás preguntó eso en su mente, Eva. Quizás preguntó, ¿será cierto lo que Dios dijo? ¿Será verdad que moriremos? Porque la serpiente esta me acaba de decir, no moriréis. Es más, me dice, si no sabe Dios que el día que yo comiera de ese fruto, seré como él, sabiendo el bien y el mal. ¿Será cierto? Y hermano, podemos cuestionar la benevolencia de Dios muchas veces y cometemos infracción. Pero entonces él viene y quizá, Eva viene y quizá piensa lo siguiente, ¿podré ser igual a Dios? Oh, pero si yo tomo este fruto, entonces quizás seré tan poderoso como él. Y esa fue la atracción, ahí donde fue atraída y seducida hacia el mal. Y me imagino que Adán también. ¿Qué pasó, hermanos? El pecado, una vez más, es muy costoso. ¿Qué le pasó a Eva? Bueno, Ariel me puede decir, porque Ariel dio a luz hace poco y ese niño casi la debarata, ¿verdad? Y ustedes que son madres saben lo que el dolor que pasan las mujeres. So, la palabra de Dios se hizo cierta, que la mujer va a dar a luz con dolor a sus hijos, con mucho dolor incluso dice, ¿verdad? Y también que la paga del pecado es muerte y estamos muriendo. Así que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. La mujer está sufriendo, el hombre está trabajando con el sudor de su frente y la tierra no le devuelve igual. Nosotros damos más fuerza de lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y para colmo, ¿verdad? Estamos muriendo. Y la verdad es que el ejemplo más efectivo es que yo voy a alcanzar casi 40 años en un ratico. Todavía no, me falta un año, pero oigan, hermano, uno se pone viejo.
Y uno se da cuenta. Yo me acuerdo cuando estaba en high school, cuando estaba en la universidad, me acuerdo cuando estaba joven, pero la verdad es que la verdad bíblica me dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y no solamente eso, sino que el pecado trajo la muerte, ¿verdad? Accesible hacia nosotros, y nosotros estamos muriendo. Y si no fuese por la gracia del Señor Jesucristo, entonces tuviéramos un problema todavía más serio, que es que después de esta vida, partimos de este mundo, hubiésemos ido al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios no está, el lugar donde toda persona que ha rechazado la buena voluntad de Dios tiene que ir, porque no hay acceso en otro lugar. Y hermanos, es muy interesante reconocer de que el pecado es muy, muy atractivo, pero tiene consecuencias sumamente funestas. Ahora, concluyendo, y sé que me voy un poquito temprano, pero hasta donde termine el mensaje, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Ok, José, ya tú me has dicho que el pecado es atractivo, y entonces yo sé que me atrae y eso es un problema. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si hay alguno aquí que nos visita a través de Zoom, todavía no sabe lo que es ser cristiano. Quizás tú crees que eres cristiano, tú crees que tú eres evangélico, como dicen por ahí. Quizás porque tú te presionas en una iglesia, ya tú eres santo, ¿verdad? Y Dios está contigo. Pero la verdad es que no. Tú no puedes en ninguna manera contrarrestar el pecado si tú no eres salvo. Y ese es el problema, que muchas personas creen que pueden vencer al pecado con voluntad propia, pero la voluntad del hombre no tiene suficiente fuerza para eso, porque es sobrenatural. El pecado, hermano, es sobrenatural, hermano. Incluso vivir santo es sobrenatural. Usted y yo, hermano, estamos viviendo vidas sobrenaturales cuando vivimos la vida que Dios le agrada. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo lo que al cuerpo no le agrada. Al cuerpo le agrada el pecado, le llama la atención, pero cuando usted está venciendo el pecado, usted está haciendo algo que no corresponde al cuerpo, y por eso es que el cuerpo se pone se hastia, se pone difícil. Es algo bien pesado, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, hermano, no se puede. Debes primeramente, querido amigo que nos visita, arrepentirte de tu pecado. Tú tienes que reconocerlo, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él es el que lo promete. Él es fiel, Él es justo. Hermanos, cuando nosotros nos gloriamos, no nos podemos gloriar en que nosotros somos buenos cristianos, de que no hemos pecado durante esta semana, o que, oh, bueno, yo me comporté perfecto, Dios tiene que bendecirme. No, hermano, tenemos que gloriarnos en el Señor, tenemos que gloriarnos en Cristo, tenemos que gloriarnos en su santidad, gloriarnos en que Él es santo, de que Él es bueno y de que yo soy su humilde siervo y que yo le doy las gracias a Él de que Él me da el chance, ¿verdad?, de servirle, y que yo, humilde pecador, un hombre que en pensamiento, en palabra, en cualquier tipo de cosa, cometo infracción, Dios tiene la misericordia y es mi abogado y me defiende, ¿verdad? Entonces, tienes que creer en el unigénito de Dios. En otra palabra, no solamente tienes que arrepentirte, sino también tienes que recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Tú tienes que recibirlo a Él como tu Salvador. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ya que entonces, como yo asumo que muchos de ustedes son creyentes, y aquí yo veo muchos de mis hermanos en la iglesia que son creyentes, que yo sé que son creyentes, por su fruto lo conoceré, y yo veo los frutos y ustedes lo ven los míos, ¿verdad? Entonces sí se puede vencer al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza y la ayuda del Espíritu Santo con eso será posible vencer al pecado. Hermanos, por eso es que Cristo dijo, yo enviaré un consolador. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo esté dentro de una persona. Porque sin el Espíritu Santo tú no puedes vencer al pecado. Es imposible, literalmente imposible vencer tu propia naturaleza pecaminosa sin el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es imposible hacerlo sin la ayuda del Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces, hermano, podemos resistir el olor
lo voy a ser sincero, el olor fragante, ¿verdad? Que es el pecado. El pecado te llama la atención y dice, oye, pero yo quiero cometer esa infracción, yo quiero entrar ahí. Y nadie se va a dar cuenta, Dios no me ve, ¿verdad? Pero sí, Dios te ve. Y la única forma de poder vencer esa tentación es con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, con esto yo concluyo esta quinta parte.